Luego ya viene la comparación y la determinación de adiciones y deducciones. Aquí tengo entonces un primer reparo, que es la depreciación del costo atribuido, para el caso del ejemplo, 11.000. En consecuencia, toda esta depreciación del costo atribuido, los 11.000 tienen que adicionarse. Y nos vamos a la adición, que está en la columna AF, 11.000. ¿Cuál fue la razón para esta adición? Por efecto del valor del activo. Ahora, seguimos analizando. Y la siguiente pregunta es, ¿hay otra diferencia por tasa? Y nos vamos a revisar aquí, por tasa. ¿Cuánto es la depreciación contable del histórico? 102.000. ¿Cuánto es la depreciación tributaria que me van a aceptar en este año? Solamente 102.000. En consecuencia, comparo depreciación contable con tributaria, diferencia 0. No hay adición ni deducción por tasa. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo podía usar el 10%, no me aceptan usar el 10%. Solo me aceptan usar lo que tengo en mi contabilidad. Y tenemos ahí esa diferencia. Luego vamos a ver algunos escenarios entonces, como los siguientes. ¿Qué escenarios se me pueden presentar entonces cuando yo analizo propiedad, planta y equipo? Vamos a analizar algunos escenarios para luego ver ya algunos procedimientos para auditar activo fijo y cómo se presentaría un informe en la fiscalización y en las auditorías de activo fijo. Tenemos el primer escenario y es el más sencillo, ¿verdad? Cuando los valores son iguales. Y eso pues nos resulta una buena noticia, ¿verdad? Todo es igual, el contable y el tributario, y eso sí sería excelente. Pero les doy la mala noticia que no siempre van a encontrar esos casos, ¿sí? Lo más probable es que tengan diferencias, más aún con las empresas que ya adoptaron NIF o finalmente que ya adoptaron en su momento y que salieron de NIF o porque la norma pues fue declarada inconstitucional, ¿no? Pensamos que más adelante podría seguro volver a emitirse esta norma. Entonces mejor pensemos en esos casos. Tenemos aquí entonces, miren, cuando el valor contable es igual que el tributario y además las tasas son iguales, que sería lo ideal, ¿verdad? Bueno, son casos raros que todavía existen. Tenemos en este caso entonces, miren, una tasa de depreciación contable del 10%, valor del activo fijo contable 5.000, tributario 5.000. Depreciación del año 10%, 500 el contable y 500 el tributario. Este activo ya viene usándose por 4 años. Tenemos una depreciación acumulada de 2.000 soles. 500 por 4, 2.000 soles. El valor neto del activo fijo contable es 3.000 y el valor neto del activo fijo tributario es 3.000. ¿Y por qué tanta importancia en el valor neto, jóvenes colegas? Porque el valor neto de esta comparación de los valores netos, dice la norma 12, de esta comparación surgen las diferencias temporarias y por lo tanto la determinación de activos y pasivos tributarios diferidos, tanto en su generación como en la aplicación. Generación, cargo a la cuenta 37 como abono a la cuenta 88. Aplicación, reverso el asiento. Generación del pasivo, cargo a la cuenta 88 y abono a la cuenta 49. Generación, aplicación, reverso. 4 asientos para ver el diferido. ¿Cómo lo obtengo? Comparando los valores netos. Por eso es tan importante aquí llevar el control adecuado de los valores netos. Les pregunto, ¿el valor neto contable será igual que el valor neto tributario? No, porque son reglas distintas. Estamos planteando un caso igual solamente en el supuesto de que todo sea igual. Valor del activo, cuenta 33, tasa de depreciación, todo es igual en este caso. Por lo tanto, este es el caso donde todo el tratamiento es igual, el contable, el tributario, el valor neto igual y no tenemos ninguna diferencia, ninguna adición, ni deducción que hacer, ni diferidos, ni nada. Lo que sí tenemos que tener en claro aquí, que a pesar de que sea el tratamiento igual, es necesario que usted lleve su libro de activo fijo contable, conciliado con la contabilidad, y su libro de activo fijo tributario, según la resolución 234, con los formatos que establece la norma, ¿verdad? Con las reglas tributarias. Caso 2.
caso 2. Valores iguales, tasas diferentes. Valor del activo, 5.000, 5.000. Quiere decir que vino el consultor NIF, acá dijo estos activos valen igual, no ha movido nada. ¿Sí? Es igual. La tasa de depreciación contable sí es mayor que la tributaria. Y aquí ya tenemos diferencias, ¿verdad? No sé si está bien, ahí se puede ver mejor. Yo creo que ahí está mejor. Entonces, escenarios, ¿qué nos podemos encontrar? Para el lado izquierdo contable, para el lado derecho el tributario. Entonces, en este caso, el valor nos dice el caso, el escenario es el siguiente. Valor contable igual que el tributario. Valor contable 5.000, valor tributario 5.000. Tasas distintas. Ah, acá ya tengo una primera diferencia. ¿En qué está mi diferencia? En tasas, señores. Y ustedes se preguntarán, ¿y será posible que en un ítem, en un solo ítem, tenga varias diferencias? Diferencia en el valor del activo, diferencia en tasa, tengo intereses capitalizados, tengo pues depreciación de años anteriores, tengo diferencias en la fecha de inicio del cómputo. Sí, puedo tener todos esos criterios, que son más complicados. Pero, ¿cuál es el éxito de que llevemos adecuadamente un tratamiento? El análisis. Tengo que saber de dónde viene la diferencia. Para el caso del ejemplo, solo estamos considerando dos tipos de diferencia. Valor del activo y tasa. ¿Son los únicos? No, señores, son mucho más. Sin embargo, son los más frecuentes. Y por eso es que estamos tratando este escenario y ya tenemos 20 minutos que nos quedan antes que llegue el doctor. Avanzamos porque tenemos que terminar estos casitos prácticos. Muy bien. Tenemos aquí, miren, para el caso del ejemplo, la depreciación contable en aplicación a norma 16, en función a su vida útil, como dice la norma 16, la compañía ha determinado en sus políticas contables depreciar este tipo de activos, este activo al 12%, señores. Y eso está bien porque es en función a su vida útil, técnica. Nosotros, señores, no podemos cuestionar este tema. ¿Por qué? ¿Quién determina la vida útil? Nosotros no sabemos determinar la vida útil. Serán los técnicos, proveedor, ¿verdad? Los expertos en esos temas. Y la compañía tiene en su política que para este tipo de activo la depreciación contable es el 12%. Y está muy bien. Lo único que sí recomendamos en estos casos es que por lo menos tengan su manual de políticas. Porque muchas veces han adoptado MIF y no tienen manual de políticas. Y nos dicen, ¿y cómo calcula la vida útil? ¿Qué dice su manual de políticas, señores? Si no tienen, van a tener que llamarlo al consultor de NIF y pedirle su manual de políticas actualizado. ¿Qué es el manual de políticas? No es otra cosa más que la norma contable, en este caso la norma 16, adaptada a la compañía. Lo cierto es que una política tiene que estar acorde con la norma contable, no puede salirse de la norma contable, porque si no sería una política incorrecta que lleva errores contables. Vamos a suponer que en este caso todo está bien, la vida útil está bien calculada, por lo tanto la depreciación contable en este caso es del año 600 soles que se ha aplicado el 12% de 5.000. Este activo, repito, estamos en el supuesto que ya vienen utilizándose 4 años, tendríamos una depreciación acumulada contable de 2.400 que resulta de 600 por 4 años al cierre del presente año de 2017. El valor neto que se calcula, que es el valor del activo, menos la depreciación acumulada, tenemos un valor neto de 2.600. Muy importante, colegas, que este valor neto esté correctamente determinado. ¿Por qué? Repito, porque de aquí salen los diferidos. Pasamos al tratamiento tributario de este activo. Este activo tiene su costo histórico de 5.000, costo computable bien sustentado, con su factura, registrado correctamente, todo bien. ¿Cuánto es la tasa máxima para maquinaria y equipo? Estamos en maquinaria y equipo. 10%. Tasa máxima, señores. Entonces tengo, en este caso, depreciación 10% de 5.000,
depreciación del año con tasa máxima 500, ¿verdad? 500. Y cuando yo comparo cuánto tengo en mi contabilidad, tengo 600. Por lo tanto, la pregunta que me hago es, ¿esta depreciación tributaria calculada con tasa máxima está registrada? ¿Está contabilizada o no está contabilizada? Y verifico y digo sí, está en la contabilidad, inclusive tengo más. Por lo tanto, lo máximo que me van a aceptar es 500. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque cumple con los dos requisitos. ¿Cuáles son? No superar el 10% y además que esté registrada en la contabilidad. Yo reviso cuánto tengo en mi libro contable, 600. Por lo tanto, estos 500 sí me aceptan tributariamente. Y esto le he consignado en la siguiente columna que le hemos llamado depreciación tributaria aceptada por límite de contabilización. Me dice, pero Esther, esto no está en los requisitos. No está, es cierto. Pero nosotros estamos apuntando a tener todos los controles que me ayuden justamente a determinar correctamente las adiciones y deducciones para efecto del impuesto a la renta. ¿Cuánto sería la depreciación acumulada tributaria en este caso? Son 500 soles que se vienen depreciando tributariamente por año. Por 4 años tenemos aquí 2.000 soles. En consecuencia, el valor del activo fijo tributario es 3.000. Y nos preguntamos, ¿los valores netos contables tributarios para el caso del ejemplo son iguales? Miren que ya no. ¿Cuál es la razón? Tasas, señores. Como tenemos tasas diferentes, depreciación acumulada distinta, valores netos distintos. Y por aquí ya tenemos diferidos, señores. Ya tenemos diferidos. En este caso, cuando el valor neto tributario es mayor que el contable, tenemos aquí activo tributario diferido. ¿No? ¿Por qué tenemos activo tributario diferido? Porque en este año tengo una depreciación contable de 600 y tributariamente, ¿cuándo me van a aceptar? Solo 500. En consecuencia, acá tengo una diferencia de 100 soles. ¿Cómo se calculó esta diferencia? Entre la depreciación contable y la tributaria aceptada. Tengo 600 contra 500, por lo tanto una diferencia de tipo temporal y que tenemos que adicionarla aquí. Luego tenemos las diferencias temporarias, ya, pero estos diferidos cuando comparamos valores netos, señores. Comparamos 3.000 valor neto tributario con 2.600. 400 diferencias temporarias para efecto de calcular mis diferidos, que para el caso del ejemplo ya no vamos a ver, porque vamos a llegar hasta el impuesto a la renta corriente. En este caso una adición de 100 soles. ¿Por qué se genera esta adición? Por efecto de la tasa. Tenemos otro caso. Valores iguales, miren. Valores iguales. Yo les pregunto, ¿siempre van a ser valores iguales? No, repito. Podemos tener en un solo ítem diferencia en el costo, diferencia en la tasa, diferentes tipos, ¿verdad? Sí, por ahí una pregunta. Una consulta, ahí en el caso 2, ¿en qué momento yo recupero esa depreciación? Porque si bien es cierto, tiene una tasa del 12% y la tributaria es 10%, teniendo en cuenta que tiene que estar registrada en el libro contable, imaginemos que estamos en el año 9, esa diferencia prácticamente ahí va a ser no recuperable. Sí, qué importante, miren, el comentario de la colega, es importante saber porque como dice la colega, en algún momento yo debo recuperar, porque si me estás hablando que es una diferencia temporal, eso quiere decir que lo voy a recuperar, porque si fuera permanente, estamos hablando que ya no tenemos que reconocer ningún activo diferido y estaríamos hablando que nunca voy a recuperar. Justamente la norma establece que por ser una diferencia de tipo temporal, ¿verdad?, lo vamos a recuperar vía deducción. ¿Eso qué significa? Para el año en que este valor del activo sea 0, ¿verdad?, en mi contabilidad ya no voy a tener depreciación. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí voy a tener en mi libro tributario. Por lo tanto, en ese año voy a deducir. ¿Por qué? Porque tengo todavía valor tributario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese periodo voy a comparar depreciación tributaria
con depreciación contable. Y a pesar de que no esté contabilizado, ya no requiere ese requisito, porque recuerden que ya se cumplió el requisito. Eso ya se registró en los periodos anteriores. El único requisito aquí es mantener el control en los diferidos. Entonces, en el último año sí... En los siguientes periodos, colegas. Lo que pasa es que para efectos tributarios, recuerden que yo voy depreciando tributariamente con tasas máximas, comparando con la contabilidad. Si yo tengo para el año siguiente una depreciación del 10%, ¿verdad? Y en la contabilidad ya no hay nada, toda esa depreciación tributaria es deducible. Por lo tanto, comparo depreciación tributaria 10%, contable 0, pero tengo que asegurarme de dónde viene la diferencia, colega. En este caso es por tasa, por lo tanto sí tengo derecho a deducirlo. ¿Sí? Sí lo recupero. Sí lo recupero. Hay otros casos, es que nos queda la duda si se recupera. Es cuando el valor neto, cuando el costo atribuido es negativo. Es otro caso. ¿Ya? Por lo menos en este caso, que es por tasa, sí tiene el contribuyente derecho a deducirlo. ¿Cómo? Vía declaración jurada. ¿Y por qué vía declaración jurada? Porque no lo tiene en su contabilidad. Porque ya lo registró, ya cumplió con el requisito. No hay ningún impedimento para que yo pueda dejar de usar esa depreciación, señores. Porque cumplo con todos los requisitos. ¿Qué requisito? Tengo mi factura, costo computable. ¿Qué más? Ya lo he contabilizado en los años anteriores. Ya está en mis libros contables. ¿Qué más? No he superado las tasas máximas. Tengo todos los requisitos. No hay ningún impedimento para que yo deje de usar esa depreciación. Vía DJ, colegas. Vía DJ tengo que usar. Caso 3, y este sería el último caso para efectos de la aplicación del tratamiento contable y tributario, para pasar al informe ya de nuestra revisión. Caso 3 tenemos entonces aquí, escenario, valor contable igual que el tributario, todo felicidad, ¿verdad? La única diferencia es en tasas, pero a diferencia del caso anterior, la tasa contable es menor que la tributaria, es otro escenario, requiere otro análisis. Tenemos aquí entonces, ¿cuánto es mi tasa de depreciación contable? Si yo les pregunto, ¿esa tasa de depreciación del 4% contable está correcta o incorrecta? Yo les diría, ¿y quiénes son ustedes para cuestionar, verdad? Si es contable, seguro que los técnicos ahí tienen su manual de políticas y dice que la vida útil para el caso de este activo corresponde que le aplique una tasa del 4%. Aplicación plena de norma 16, señores. ¿Quiénes pueden observar esta depreciación? Los auditores financieros, con normas de auditoría financiera, con normas internacionales de información financiera. Ese sería su marco de referencia. Nosotros que vamos a hacer la revisión tributaria, vamos a confiar en que esta data contable está bien. Lo mínimo, lo único que sí voy a pedir, que por lo menos me la den conciliada, ¿verdad? Y que casen por lo menos con los estados, con la nota de los estados financieros, y que sea el estado financiero final. ¿Por qué? Porque no es mi facultad cuestionar pues esta tasa, porque yo no estoy haciendo auditoría financiera. Cuando forme parte del equipo de auditoría financiera, sí podría cuestionar. ¿Por qué? Diría, ¿cómo sabes que la vida útil? Y tendría que demostrar, ¿verdad? Para el caso, vamos a suponer que esta depreciación contable sí esté correcta. Con sus políticas contables, norma 16, señores, vida útil, 8%, maquinaria. ¿Cuánto es la depreciación del año? 8% de 5.400 registrado en la contabilidad cuenta 68, divisionaria de maquinaria y equipo. Viene usándose ya 4 años, la depreciación acumulada sería 400 por 4, el valor neto contable de este activo es 3.400 soles. ¿Qué pasa en el libro tributario? Libro de activo fijo tributario, resolución 234/2006, norma de renta, aplicamos todos nuestros conocimientos tributarios que ya hemos aprendido hasta este momento. Valor del activo tributario, 5.000, costo histórico, costo computable, sustentado con comprobante, tiene todo. Depreciación del ejercicio, 10% del valor histórico, 500. Pregunto, ¿me van a aceptar los 500? Voy a analizar.
¿Cuánto tengo en mi contabilidad? 400. Por lo tanto, a pesar de que yo podría utilizar 500, la norma tributaria me dice, lo siento, solo te voy a aceptar lo que tienes registrados. Algunos contribuyentes dicen, pero la norma dice que yo puedo usar mi 10%, siempre con la condición de que esté registrado. Entonces, volteo a ver qué tengo en mi libro contable y veo que en los libros contables, balance de comprobación mayor de la cuenta, solo tengo 400 soles registrados por este año. En consecuencia, ¿cuánto va a ser mi depreciación tributaria aceptada por este ítem? Solo 400, no los 500. ¿Para qué me sirvieron los 500? De manera referencial, aplicando uno de los requisitos. Recuerden ustedes que en tributación, si yo tengo dos límites, tengo que aplicar esos dos límites y en este caso quedarme con el importe menor. ¿Cuánto mi depreciación tributaria aceptada? 400. ¿Por qué no los 500? Repito, porque no lo tengo en mi contabilidad. Y acá me decían unos, pero si lo tienes en el libro de activo fijo tributario. Ese no es tu contabilidad, ese es solo un libro de activo fijo tributario. ¿Qué se entiende por contabilidad? Su libro de activo fijo contable, señores. Mayor, diario, contable, donde sale su estado financiero. Ese tema ya ha sido resuelto en informes abundantes por parte de la Administración y Tribunal Fiscal. Tributariamente, entonces, si todos los años se ha venido depreciando a 400 soles, ¿cuánto suma la depreciación acumulada tributaria? 1.600, ¿verdad? 1.600 soles. ¿Cuánto es el valor neto? 3.400. Luego voy a ver las diferencias en depreciación. Si yo tengo en mi contabilidad 400 y tributariamente me aceptan 400, ¿cuánto es la diferencia? 0. ¿Tengo que adicionar o deducir algo en este año? 0, nada. ¿Por qué? Porque la contable es igual que la tributaria aceptada. Pero la tributaria es 500, no, eso era la tributaria referencial, señores. Es distinto. Reitero, si no tuviéramos estas columnas, entonces, ¿cómo podríamos llevar ese control de la tributaria aceptada? ¿Qué encontramos en las empresas? Siempre le han aplicado el 10%. Y su valor neto, para este caso de empresas, no es 3.400. ¿Cuánto es? Menos, pues. ¿Por qué? Porque se supone que si ya aplicaron 500 por 4 años, 2.000. Por lo tanto, solo tienen 3.000. Se están auto-perjudicando. Porque en algún momento se va a acabar ese valor del activo tributario. Y por error, solamente por no tener un control adecuado, ya no van a seguir usando su depreciación tributaria que tienen perfecto derecho a usar. ¿Verdad? En este caso, entonces, adición y deducción, no hay nada, señores. Tampoco diferidos. ¿Por qué? Porque los valores netos, para este caso, coinciden. 3.400 con 3.400. No hay ni activo ni pasivo tributario diferido, ni siquiera hay adición ni deducción. Aún cuando tengo tasas distintas. Miren, aún cuando tengo tasas distintas. ¿Por qué? Estamos en el escenario cuando la tasa contable es menor que la tributaria. Ese es el escenario. Y bueno, ya para terminar, una vez que hemos hecho toda la revisión, nuestros papeles de trabajo y todo, vamos a ver unos 5 minutitos para ver un modelo de informe y recomendaciones, y con eso estamos terminando. Algunas observaciones que podemos encontrar ya y cómo lo podríamos presentar en función a todo lo que hemos visto son las siguientes. En primer lugar, una primera observación por esa depreciación del costo atribuido. Para el caso del ejemplo, se ha encontrado una depreciación de todo el costo atribuido durante el año de 1.000.000 de soles que se tiene que adicionar, señores. Y tenemos ahí la base legal, el artículo 20 básicamente, porque el artículo 20 señala qué es costo computable. Todo lo demás, llámese costo atribuido, regulación o lo que sea, no es deducible. Y ahí tenemos la base legal. Tenemos un informe de la SUNAT, el 134, que soporta también esta posición y dice lo siguiente. En los casos en los que por aplicación de la NIF 1 se opta por sustituir el costo o costo despreciado de los activos por su valor razonable, entiéndase por su costo atribuido, que es mayor al histórico, costo atribuido mayor que el histórico, para efecto del impuesto a la renta, el mayor valor resultante, el exceso,
no será considerado para el cálculo de la depreciación. Me están diciendo, no te voy a aceptar. Por eso que lo estamos reparando, ¿se acuerdan? En nuestro análisis. El otro caso, cuando el costo atribuido es negativo, tenemos otro informe. Para cada caso la SUNAT tiene su informe. Y lo estamos considerando en este. Estos informes también se los vamos a hacer llegar, perdonarán que ya no se pudo incluir en las diapositivas, pero se los vamos a hacer llegar a su correo a través de Secretaría del Colegio de Contadores. Este es un material pues que se ha ido ya preparando el día de ayer y ha tenido que ser depurado, pues eliminar nombre de los clientes y todo, ¿no? Obviamente por temas de confidencialidad que tenemos que tener en cuenta los auditores. Este informe dice lo siguiente, miren, informe lo pueden anotar, del año 2014-025. No puede deducirse como gasto vía declaración jurada, y colega, diferente al caso que nos comentaba usted, colega, la depreciación que corresponde a la diferencia del costo de adquisición registrado en un inicio respecto del costo rebajado, señores. ¿Qué dijo el consultor de NIF? Esta maquinaria no vale 10 millones, señores. Para mí vale 5. Y tiene todo su sustento ahí. Se bajó el costo del activo. Tributariamente tengo 10 y contablemente tiene 5. ¿Por qué? Porque el consultor NIF, con su norma de deducción de NIF, vino y dice no vale 10 millones. Negativo. Lo que se le pregunta acá a la administración es, ya, pero ¿cómo cumplo los requisitos de la contabilización si no está? La SUNAT dice, no hay, pues, ¿qué vas a cumplir si no puedes depreciar ese menor valor? Ya no existe en la contabilidad. Y está pues un problema ahí para el contribuyente, porque el contribuyente quiere usar esa depreciación. Y lamentablemente, por lo menos, no es posible. Pensamos que al final del año, si lo vende, si es que lo vende, o de repente hay obsolescencia, por ahí podría deducirse. Pero ese sí es un caso muy, muy particular que se tiene que tomar en cuenta cuando el costo atribuido es negativo. Luego tenemos otra observación, diferencia por tasa. Miren que esta primera observación, ¿se acuerda que vimos? Diferencia por valor del activo por costo atribuido, ¿sí? Ya vamos redactando acá en el informe todas estas observaciones que hemos encontrado en el análisis de la data, siguiendo los pasos, repasando los pasos que hemos dicho. Considerar siempre que el tratamiento contable de los activos fijos tiene sus propias reglas, normas contables, y tiene su propio registro, ¿verdad? ¿Qué otra consideración hemos dicho? Necesitamos tener la otra data tributaria, con normas tributarias, con reglas tributarias, con límites distintos, edificaciones con un tratamiento diferente. Una vez que tengo estas dos datas, recién uno, y recién determino las diferencias. Paso final, y estamos ahorita en el paso final, indicando cuánto sería esa adición y deducción, por qué se generó, ¿ya? Y además estamos dando pues la base legal que sustenta nuestras observaciones como auditores preventivos, y lo mismo va a ser la SUNAT en una fiscalización cuando audite. Tenemos otra observación, y esta observación es por tema de tasas, señores. ¿Qué ha pasado aquí? Tenemos en la contabilidad activos depreciados contablemente a tasas mayores. Por lo tanto, ese exceso se está reparando. En el caso del ejemplo, una adición de 221.000 soles. Base legal, artículo 22, inciso B del tubo de la ley del impuesto a la renta, que establece pues que la depreciación no debe superar las tasas máximas. Además, otra base legal es el artículo 41 de la ley de renta, que señala que las depreciaciones se calculan sobre el costo de adquisición. Ya entiéndase, costo computable. Lo que está diciendo el artículo 41 es, no te voy a aceptar nada de depreciación de lo que no sea tu factura, tu costo real, ¿verdad? Y los componentes que también forman parte del costo, que son, por ejemplo, el flete, ¿forma parte del costo? Sí. ¿Forma parte del costo computable? Sí. ¿Me aceptan para la depreciación? Sí, por supuesto. Y todos aquellos pues desembolsos que sean necesarios para que el bien esté disponible para poder usarse. Artículo 20. Hay algunas consideraciones, ahí está el informe de la SUNAT, que ya hablamos, ¿verdad? Donde dice, te voy a pedir comprobante de lo que hayas comprado a partir del 1 de enero del 2013. Pero también de los anteriores, siempre y cuando estos activos recién lo empieces a usar en el 2013. Pero en el fondo, colegas, hemos visto en las fiscalizaciones
que piden comprobante igual, por lo menos el sustento del valor del activo de los bienes, así lo hayas comprado hace 20 años. Entonces, recomendamos que de manera progresiva se vaya analizando sus activos fijos, cuándo lo adquirieron, cómo lo adquirieron y buscando esos comprobantes de pago. Si no existen, hacer los procedimientos necesarios, pedirán al proveedor, harán denuncias y buscaremos otros procedimientos alternativos que a mí me ayuden como contribuyente a sustentarle al auditor por qué es que estoy considerando este valor del activo, por qué me estoy depreciando este valor. Porque sí se lo van a pedir, colegas, no de una manera directa por el artículo 20, se lo van a pedir de otra manera, le van a decir, susténtame el valor del activo que vienes depreciando. Y es una forma elegante para decir, ¿qué más puede sustentar el valor del activo, colegas? Si no es la factura por excelencia, ¿verdad? Entonces nos está llevando a lo mismo. Y bueno, lamentablemente, pues a veces esos comprobantes ya no existen. Luego tenemos ahí los escenarios que ya lo hemos explicado. Otra observación más. Y aquí pues ya se nos complica más el tema. Y ya no tenemos las observaciones comunes que teníamos hasta aquí, que era tasa y valor del activo. Ahora tenemos otro tipo de diferencias. ¿Por qué se han generado? Por aplicación de normas contables. Específicamente, norma 23. ¿Qué ha pasado en este caso? La empresa, en aplicación de la norma 23, ha capitalizado intereses. Contablemente está perfecto, está bien, es más, lo tiene que hacer. Sin embargo, para efectos tributarios, tenemos, colegas, que determinar que esos intereses no forman parte del activo. Por lo tanto, en mi libro de activo fijo tributario, este activo no debe contener esos intereses capitalizados. En consecuencia, yo voy a determinar una diferencia. Depreciación contable va a ser distinto a la depreciación tributaria. ¿Por qué? Porque esta tiene intereses incorporados y esta no tiene, porque no me aceptan. Por lo tanto, la depreciación de esos intereses que están formando parte del activo, los tengo que reparar. ¿Cuánto? Para el presente caso, 25.000 soles. Y se tiene que indicar el detalle de la obra, que inclusive para el caso del ejemplo se ha eliminado, obviamente por razones obvias. Tenemos ahí la base legal, artículo 20 también, y además que la ley de renta señala en ningún caso los intereses formarán parte del activo. Recomendamos a la empresa. Primero, la conclusión es que la depreciación contabilizada correspondiente a los intereses capitalizados no es deducible, por eso lo estamos observando. Recomendación, lo único que vamos a recomendar aquí no es que cambien el tratamiento, colegas, repito, porque ustedes no son auditores financieros en este caso, para el caso del ejemplo, somos solo tributarios, ¿verdad? No estamos haciendo auditoría financiera, sino tributaria. En consecuencia, como tributarios, solamente le estamos recomendando que tienen que tener el control. ¿Cuánto fueron esos intereses que se capitalizaron y cuánto han depreciado en el año? Esa depreciación tengo que repararla. Para eso se necesita llevar el control. Tenemos aquí, miren, esta observación es porque la empresa no ha considerado la deducción que se ha generado por las edificaciones. ¿Eso qué significa? Que la empresa contablemente viene depreciando sus edificaciones 3% y contablemente está bien, repito, vida útil, no podemos cuestionar eso. Lo que estamos cuestionando, ¿por qué se está observando? Es porque la empresa no dedujo la diferencia del 2%, teniendo derecho. Y además lo tiene que hacer porque si no lo hace, lo pierde. Ahora ustedes dirán, pero esta observación no la hace la administración. Sí, de hecho, porque es en favor de la empresa. Eso lo va a hacer el consultor. En este caso, en calidad de auditor tributario preventivo, y lo pueden hacer ustedes mismos en calidad de contadores que vendrían a ser los propios consultores de la administración. Una deducción, miren, de 530.000, que en el caso del ejemplo, la empresa no se ha tomado en cuenta. ¿Cómo se generó? Por tasas, por diferencia en tasas. Edificios y construcciones. La empresa contabiliza el 3%, pero tiene derecho al 5%. ¿Se puede deducir la diferencia? Sí, lo tiene que hacer. A pesar de que no está contabilizada, ya venimos aquí aplicando lo que dice la norma.
Artículo 22, inciso A. Para edificios y construcciones no es requisito la contabilización. Tenemos ahí la base legal, artículo 22, inciso A, artículo 41, que se aplican al... Y tenemos una última observación. Depreciación tributaria de activos que contablemente se encuentran, miren, totalmente depreciados. Y acá viene justamente la aplicación práctica que va a responder directamente la consulta de la colega. ¿Qué pasó aquí? Resulta que la empresa verificó en estos activos y contablemente ya era cero la depreciación, ya se habían terminado su depreciación. ¿Por qué? Porque contablemente venía aplicando una tasa mayor. Y tributariamente sí deprecia, ¿verdad? Entonces, equivocadamente hacen el análisis y dicen, depreciación tributaria tenemos en este año, por ejemplo, se viene aplicando el 10%. En la contabilidad, como ya no hay nada, como no se cumple el requisito de la contabilización, por lo tanto no tengo ahí nada. Y la respuesta es está incorrecto. ¿Por qué? Porque la diferencia en este caso fue por tasa. Por lo tanto, esta depreciación tributaria es deducible. Tengo que deducirla vía declaración jurada. Y aquí tenemos una deducción no considerada por la empresa. Miren, es un escudo fiscal de 208.436 soles por un análisis incorrecto. ¿Qué aplicó? Un requisito de la contabilización cuando en este caso no era necesario. ¿Por qué? Porque ese requisito ya se cumplió, colegas, en años anteriores. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que yo tengo que hacer un análisis caso por caso. Claro, ustedes dirán, pero son tantos casos, sí, pero obviamente tengo por grupo de ítems que tienen un escenario, otro escenario, ¿verdad? Y entonces para ese escenario, así como hemos visto, en el escenario cuando el valor contable vamos a tener que aplicar reglas para ese tipo de ítems que cumplen con esas condiciones. Pueden encontrar muchas diferencias, sí, ¿verdad? Para el caso del ejemplo, estamos considerando diferencias por valor del activo y por tasa. Y tienen ahí la base legal y nos pasamos ya. Vamos a terminar con nuestras conclusiones y recomendaciones. Ahí ustedes tienen algunos procedimientos. ¿Cómo yo puedo hacer mi revisión? Ahí tienen algunos procedimientos. Primero, revise qué contiene su valor de los activos, qué tiene registrado ahí, qué compone. ¿Qué más? Otro procedimiento, verifique pues si hay diferencias en tasas, porque si hay diferencias en tasas vamos a tener justamente este tipo de adiciones y deducciones. ¿Qué más? Revisen en la empresa cuándo es que activan sus bienes del activo fijo. De repente están esperando que llegue el comprobante. Mientras tanto, el activo ya se viene usando 3 años, ya perdieron 3 años de depreciación. Cuando usted analiza y aplica estos procedimientos, se entera y hace una planificación adecuada de su revisión. Y por lo tanto va a encontrar observaciones importantes. ¿Qué más? Verifique si hay cesiones pues, de bienes del activo de una empresa vinculada a la otra, porque ahí tenemos renta ficta. Revise el tema del cuarto de la UIT, si fuera aplicable. Este punto es importante, miren, revise que si la depreciación relacionada a la producción, a los bienes que están en la planta, se está llevando al costo, porque esa es la manera correcta de registrar. Porque si se está llevando al gasto, ese gasto no sería deducible. ¿Por qué? Porque aún no es gasto, es costo. Recién cuando se vendan los bienes será gasto. Ahí tienen otra observación. Tenemos aquí, miren, revisen el valor de mercado. Cuando la empresa haya realizado ventas de bienes del activo fijo, tenemos que analizar si se han cumplido con el artículo 32, si se ha vendido al valor de mercado. En algunos casos, dice la norma, si no tienen operaciones frecuentes, haga su tasación, dependiendo también del importe. Muchas veces pues queremos aplicar tasación a todo, cuando en verdad no pasa el filtro del costo-beneficio. Más resulta conveniente que ya que te reparen ese valor, porque es mínimo a contratar un tasador. Tenemos que evaluar este tema. Este punto es importante también, miren, y tiene que ver con deterioro de activos, provisión de deterioro de activos y su reversión. Hemos encontrado en este caso que se ha registrado un ingreso por reversión de provisiones de años anteriores. Por lo tanto, si el gasto no fue deducible, colegas, en este año el ingreso tampoco es grabable. Hay que hacer esa revisión.
Otro punto a revisar. De todo lo que revise, la recomendación es haga sus papeles de trabajo, ¿verdad? Y luego su informe, que ya hemos visto en el caso del ejemplo, indique qué error encontró, cuál es su base legal, cuál es el impacto que recomienda, ya vimos este caso. Una vez que ya tenemos todas estas observaciones, 2 minutos, profesor, ¿sí? Tenemos aquí ya, tenemos las recomendaciones, hemos acompañado al cliente a levantar las observaciones, recién podríamos decir que podríamos esperar una fiscalización, en teoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya habríamos reducido todas las contingencias y nos llega pues el primer requerimiento, el segundo, la prórroga, llegamos al segundo y al final, donde nos invocan el artículo 75 y nos están diciendo que la fiscalización se está terminando. Conclusiones final de todo este tema: incrementar la recaudación siempre será el objetivo central, por lo tanto las fiscalizaciones serán mayores y cada vez más exigentes. Las observaciones al tema de depreciación continuarán, por lo tanto la única manera de prevenir es llevando estos controles que hemos hablado. El tratamiento contable, entender que difieren con el tributario porque tienen normas distintas, marcos de referencia distintas, libros distintos, controles diferentes. Pero necesitamos una tercera data que concilie ambos, recuerden. Es importante contratar un servicio de auditoría preventiva para que nos ayuden a bajar estas contingencias o preventivamente poder ir aplicando estos procedimientos, ¿verdad? La compañía misma. Las atenciones a los procesos de fiscalización es importante que sean atendidos pues por personas que conozcan el tema, que atiendan bien los requerimientos y como última, tercera recomendación, llevar un control adecuado de los bienes con todos los cuadros que hemos visto. Cumplir siempre con presentar dentro de los plazos, caso contrario pedir prórroga en tanto sea posible. Y si les piden requerimientos de información excesivos, hay que pues ver ahí también que es importante que tenemos el tema del recurso de la queja, ¿verdad? Porque a veces nos piden información que no es posible cumplir en los plazos. Si ya igual nos reparan, ¿no? Al final, después de todos los esfuerzos, tenemos por ahí ya los casos, pues reclamo apelación, que nos va a ayudar el doctor Miguel seguro. Ahí tenemos ya, finalmente tienen algún correo para algunas consultas. Colega, muchas gracias por su atención y bueno, pues bienvenidos a la siguiente ponencia. Gracias, Teresita. Ha sido muy formidable escuchar hasta en la administración su ponencia. Colegas, el expositor Moreano ya se encuentra acá en el colegio. Vamos a tener un pequeño break de unos 10 minutos, cortísimos nada más, señores. Y empezamos la exposición con el doctor Moreano hasta la 1 y luego de 2 a 4 él viene y también la segunda parte. Por favor, ¿ya? Viene a sacar el colegio en el decanato. Señores, hacemos el break, que Teresita nuevamente la gestión del caso y también a ustedes por estar acá presentes, señores. Hacemos un pequeño break, señores.